Bueno, entonces, primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a iniciar ese capítulo y vamos a mirar qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando. Veníamos hablando de amaos los unos a los otros. Ese es el punto central de la libertad. ¿Para qué tenemos libertad? Para amar. Si en la anterior vida no teníamos libertad para amar los unos a los otros, teníamos la libertad para amarnos a nosotros mismos. Y éramos muy buenos para amarnos a nosotros mismos. Pero de ahí a amar a los demás, no. Como dicen todas las personas, primero yo, después yo, y por último, yo. Acá no. En la nueva vida a la cual nos trajeron teniendo una libertad para poder escoger amar a los demás también. Tanto como nos amamos a nosotros mismos. ¿Ok? Venimos con el amarnos. Nos amamos. De diferentes maneras, pero nos amamos a nosotros mismos. Pero el amar a los demás es una libertad que Dios nos da cuando quita el pecado de nuestras vidas. Entonces tenemos libertad para escoger amar a mí y solamente a mí, o amarme o amar a los demás y amar a los demás. Esa es la libertad. Ok, capítulo 2. Desechando. Pregunta. ¿Qué clase de verbo, qué clase de conjugación verbal es desechando? Muy bien, es un gerundio. ¿Y en el griego qué sería? Un participio. Muy bien. Tiene aquí una soplona. Un participio. Por lo tanto, está explicando algo. Está haciendo una explicación. Ahora, desechando, ese ando, endo, indo, normalmente implica una acción en el tiempo. Entonces, desechando toda maldad, perdón. Desechando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones o maledicencias, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual que no ha sido adulterada, para que por esa leche crezcan para salvación, porque ustedes ya han degustado la benignidad del Señor. Acercándoos. ¿Qué conjugación verbal es acercándoos? ¿Qué conjugación es acercándoos? Bueno, entonces, acercándose. Dios mío. Participio. Gracias, es un participio. Entonces, acercándose, hay un verbo principal. ¿Cuál era el verbo principal antes? Deseen, anhelen. Desechar. ¿Y cómo deben anhelarlo? Desechando algo. Aquí es acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados como una casa espiritual y sacerdotes santos que ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual, la Escritura contiene lo siguiente. Miren, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Es escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creemos, él es precioso. Pero para los que no creen en él, dice la Escritura, que la piedra que los edificadores desecharon, esa ha venido a ser la cabeza del ángulo de construcción. Y, dice la Escritura, ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra cuando son desobedientes, a lo cual ellos ya fueron colocados. ¿Cómo les parece? Es interesante que, si se han dado cuenta, Pedro cada vez que habla sobre algo de Jesús, él nos lleva siempre a las Escrituras. Y las Escrituras para Pedro, por cuanto el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, las Escrituras son Antiguo Testamento. Pero él aplica el Antiguo Testamento al Nuevo, a estos nuevos elegidos. Versículo 6. La Escritura dice, miren, pongo en Sión, ¿saben qué es Sión? Muy bien, es un monte de Dios. Pero realmente se refiere a Israel, ¿no? No, es un monte. Al monte. Okay. Es una colina que rodea a Jerusalén. Es la colina más alta de Jerusalén. El sitio más alto de Jerusalén, donde está Jerusalén, ese sitio es Sión. He aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Es escogida, preciosa. ¿Escogida por quién? ¿Preciosa para quién? Para Dios. ¿Cómo sabes eso? Por Dios. ¿Cómo sabes eso? Porque el Señor es el único que tiene el poder de escoger y es el único que tiene el poder de decir que es precioso y que Dorita, no. Mira la Escritura. No, es para... Porque arriba dice, he aquí que pongo. Yo pongo en Sión, yo, Dios, pongo en Sión esa principal piedra del ángulo. Yo la escogí y es preciosa para mí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo la pongo. ¿Ves? ¿Se dan cuenta todos? No es cualquier piedra. Él pone la piedra del ángulo. Esa piedra es la piedra principal de cualquier construcción. A raíz de esa es que empieza cualquier construcción. Ustedes recuerdan que cada vez que dicen que van a construir algo grande, dicen, ay, llegó el alcalde y puso la primera piedra. ¿Han escuchado eso? No. Sí, claro. Ok. De eso es de lo que está hablando. La piedra principal. Sin esa piedra no se construye lo demás, porque todo lo demás se construye encima de esa piedra. Esa es la piedra angular. Dice, ahora dice, la siguiente parte de ese mismo versículo, dice, y el que creyere en él, ¿cómo si no era una piedra? Entonces hay una piedra escogida por Dios, preciosa para Dios, que es la principal piedra del ángulo y que es una persona que si alguien cree en esa persona, no tendrá vergüenza, no será avergonzado.
Tengan en cuenta esta palabra avergonzado. ¿Qué pasa cuando ustedes van con un amigo por la calle y están los dos hablando así y de pronto el amigo por estar hablando contigo tropieza, cualquiera resbala y cae? ¿Qué hace? ¿Qué sucede en ese momento contigo y con las personas que se encuentran alrededor? Todo el mundo se ríe. Yo me río mucho. Ciertamente, Pero es la malvado. persona que cae se avergüenza. Y se avergüenza porque cometió una imprudencia. Escuchen bien. Para nosotros los que creemos, Él es precioso, pero para los que no creen en Él, la piedra que los edificadores desecharon. Ahora, quiero que se den cuenta que las personas desechan a la piedra que Dios estableció como su escogida, como su preciosa piedra para ser la piedra angular. Los edificadores dicen, eso no nos sirve. Y la desprecian. Esos son los que no creen. Pero cuánta vergüenza cuando esa es la misma que es cabeza del ángulo. ¿Se imaginan? No sirve, ese cimiento no sirvió, boten eso. Prueban con todas las cosas y no funciona. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto no funciona. Y de pronto viene alguien con la primera piedra que desecharon, la coloca y ¡clup! Funciona. ¿Cómo se sienten los edificadores? Avergonzado. Avergonzado. Avergonzados. Muy bien. Ahora entendemos que la Escritura dice que Dios iba a enviar a alguien a quien todos tendrían que ver de abajo para arriba porque estaría en Sión, en la más alta de las montañas. Pero que ese que está en Sión, sobre ese se edificaría, porque él es la principal piedra del ángulo. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién escribió esto? Lo escribió Pedro. Ok. ¿Cuál es la palabra griega para Pedro? Roca. Pietra, algo así, ¿no? Petros, muy bien. Petros, muy bien, Dorita. ¿Qué significa? Piedra o roca. Muy bien. Ahora ya sabemos que esta roca, esta piedra, perdón, que ha venido a ser la cabeza del ángulo, es la parte fundamental de un templo o de un edificio que se va a construir. Y ese edificio está colocado o se va a construir por Dios, porque Dios, que es el edificador principal, estableció, esta es mi piedra escogida, mi piedra preciosa, sobre la cual voy a construir. Dice el versículo 8 que para los que no creen es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo puede uno caerse con una roca? ¿Se imagina que uno se imagina que uno se pueda tropezar con el peñol? Eso es una roca. ¿Quién se tropieza con el peñol? Los aviones. Nadie. Gracias, Marisita. Gracias. Después del chascarrillo, escuchen bien este cuento. El problema es que ven la roca, pero como no quieren, se estrellan, se estrellan, se estrellan, se estrellan y se estrellan. Una y otra vez. No porque no vean la roca, es porque no quieren la roca. Eso iba a decir, que realmente el Señor no habla de piedrita,
ni nada, sino roca, porque No, es muy dice claro. La palabra que dice ahí es Petra. ¿Alguien recuerda lo que es Petra hoy en día? ¿Saben qué es Petra? Una El ciudad sitio, en el sitio que está tallado en la roca. la roca. Petra, de ese tamaño. Y las personas se estrellan con ella y tropiezan con ella porque es así de grande, pero no quieren verla. No quieren aceptar que está ahí. ¿Ok? Ahora ya tenemos el cuadro entero de Pedro en la cabeza con respecto a las escrituras. Estas mismas escrituras que él había dicho en el versículo 1:25, la escritura, la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso él la tiene aquí en la mente. Recuerden lo que aprendimos con Josué. Esfuérzate y sé valiente para Obedecer, obedecer sí, obedecer qué. la palabra del Señor, la letra de la ley. Para permanecer en la palabra de Dios, ni a izquierda ni a derecha. Hay que ser esforzado y valiente para continuar en la palabra de Dios. Pedro dice aquí de otra manera, la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego él está trayendo la palabra del Señor para que entendamos lo que él entiende. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Estamos. Ok. Ahora sí. Teniendo esto, ahora vamos a leer completo hasta el 8. Por lo cual también contiene la escritura. Miren, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, mi escogida, mi piedra preciosa. Esa piedra preciosa y escogida, el que en esa piedra, el que en él, o sea, en esa persona creyere, no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? Porque cualquiera que se pare sobre la roca que es preciosa, escogida y cabeza del ángulo, no podrá caerse. Para ustedes, para nosotros, entonces, los que creemos, aquel que él puso en Sión, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y además es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque, escuchen, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también colocados, destinados. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Yo puedo conocer la palabra de Dios, pero tropezaré con ella siempre que yo sea desobediente. ¿Y saben por qué tropieza uno con ella? Porque no cree. Pero para los que creen, les es preciosa. Ya entendimos ahora sí el contexto escritural de Pedro para decir lo que dice del 2:1 al 2:5. Sí. Este es la base escritural para lo que él escribe del 2:1 al 2:5. ¿Estamos claros con lo que dice la escritura? Sí, señor. Gracias, Maribel. ¿Alguien más está claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, el que calla otorga, está bien. Listo, entonces ahora sí vamos, teniendo esto en mente, vamos a leer desde el 2:1.
desechando. Yo estoy desechando algo porque necesito desear, anhelar, como un niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada. Para yo poder desear esa leche, primero necesito desechar. Para yo ser edificado, primero necesito acercarme a Él. Entonces, ¿cuáles son los dos verbos principales que Él está manejando aquí? El desear la leche espiritual no adulterada y el ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Esos son los dos verbos principales. Esos dos verbos principales me indican cómo es que yo puedo amar a los otros. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 1, desechando pues, ese pues es como el resultado o el porqué de lo que está pasando arriba. Y arriba nos había dicho, ámense los unos a los otros. Entonces, para yo poder amar al otro, a la otra persona, para poder concretar lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros necesitamos hacer dos cosas. Una, desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Y dos, ser edificado. Esas dos cosas son necesarias para yo amar a los demás, para yo tener la libertad de amar a los demás. Vamos con la primera. ¿Cómo es que yo puedo desear, anhelar la leche espiritual? Es interesante. Espiritual, la palabra espiritual en griego es la palabra lógica. ¿De dónde viene la palabra lógica? Es la misma raíz de la palabra logos. ¿Estaban captando? Y la palabra logos significa palabra. Verbo. Juan 1 dice, en el principio era el logos. En el principio era el verbo, era el logos. Logos es tiene la misma raíz que la palabra lógica. Y cuando aquí dice que nosotros debemos desear la leche lógica, está hablando de la leche espiritual, la leche que entra a nuestro raciocinio, la leche que nos hace entender para poder crecer como personas que pueden amar a otros. Pero eso no sucede si nosotros permanecemos afianzados, arraigados en nuestra antigua manera de vivir. Eso no sucede si nosotros somos el centro de nuestro propio universo. No sucede si nosotros somos tan egoístas que no podemos ver más allá de la roca y nos estrellamos con la roca todo el tiempo. Por eso es necesario que antes de llegar a este anhelo de la palabra de Dios, desechemos nuestro yo. Fíjense bien, desecha toda nuestra maldad. ¿Dónde está la maldad del hombre? ¿Dónde está la maldad del hombre? Es más, ¿dónde está la perversidad del hombre? En el corazón. En el corazón. En el corazón. ¿Qué dice la escritura? El corazón es malvado, es perverso.
debemos nosotros conscientemente apartar, desechar, así como desechan la piedra y la botan lejos porque no les sirve, los que creemos debemos desechar la maldad de nuestro corazón. Pero eso no lo podemos hacer. ¿Ah? Perdón. Somos nueva criatura. Somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, sí podemos. Si no lo hacemos, es porque no creemos. Y como no creemos, no obedecemos. Y como no obedecemos, no amamos. Porque si me aman, ¿qué hacemos? Guardamos sus mandamientos, obedecemos su mandamiento. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar. Amar. Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta cómo todo es una cosa increíble? Pedro nos está diciendo, la única manera en que nosotros podemos vivir deseando la palabra de Dios, deseando la palabra de Dios, es que desechemos la maldad de nuestro corazón. Esa maldad no nos deja ver la verdad. Desechemos el engaño. Todo engaño hay que desecharlo. Debemos estar todo el tiempo pensando, ok, ¿qué me engaña a mí? ¿Qué me están diciendo que es un engaño? ¿Qué es esas cosas que me dicen y que no son ciertas? Porque ¿cómo voy a mirar la verdad si yo tengo engaño en mi corazón y yo me mantengo en la pasada manera de vivir que por ignorancia tenía? No, todas las ignorancias hay que quitarlas. Todas hay que someterlas a la verdad. A ver cuál de todas las cosas que nos han enseñado son ciertas y cuáles no. Hay que desechar esos engaños. Hay que desechar la hipocresía. Yo debo ser auténtico. Yo no tengo por qué no ser lo que yo soy. Al contrario, tengo la libertad que Dios me dio para ser quien soy. A mí no me debe interesar si fulanito o sutanito piensa o no piensa algo con respecto a mí. A mí me debe interesar lo que Dios piensa de mí. Y por lo tanto yo debo dejar de ser hipócrita, poner una cara para otros y poner una cara para aquellos y poner una cara para estos otros, y sabiendo que mi corazón está de otra manera. Eso es hipocresía. Y la palabra de Dios dice que yo debo ser auténtico y desechar el hecho de ser un hipócrita. Yo les digo, hay personas que en la casa son una vaina, en la calle son otra, en el trabajo son otra, en el estudio son otra, con los amigos son otra, con los enemigos son otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos nosotros necesitamos desechar esa hipocresía y empezar a vernos como lo que somos, hijos de Dios libres para vivir una vida conforme a lo que Dios nos ha establecido, no conforme a lo que los demás dicen. Desechando las envidias. ¿Tengo que explicarlo? ¿Tengo que explicar eso? Para nada. No, no, señor. Esa No, tiene que señor. explicar. No hay que explicar eso. Y todas las formas de hablar mal de los demás. Todas las formas de hablar mal de los demás. Ah, carambas que sí nos cuesta. Es como un fuego que incendia, dice Santiago. Cuán grande bosque incendia. El que domina la lengua es un varón perfecto. Lengua expresa corazón. Un corazón que está imbuido en su maldad, en engaño, en hipocresía y en envidia, habla mal. Tiene maledicencia. No busca lo bueno, busca lo malo.
critica todo el tiempo, aunque diga que se llama, estoy haciéndote una crítica constructiva. Ah, no, la de ahora es mejor todavía. Con todo respeto. Y te pegan la irrespetada del siglo. Mi estimado, con todo lo que yo a usted lo quiero, le tengo que decir, y guácate. Hipócrita, diría el Señor. Hay que desechar eso. Autenticidad es una palabra muy, muy fuerte. Ser auténtico, ser honrado aún con uno mismo, es de las cosas más difíciles para el hombre de hoy en día, porque los hombres de hoy en día nos queremos calificar conforme a la globalización. Y resulta que Dios nos hizo a todos nosotros de una manera individual. Somos hijos de Dios. Eso es lo que nosotros debemos ser, y auténticamente hijos de Dios. Hay que desechar la maldad, hay que desechar el engaño, hay que desechar la hipocresía, hay que desechar la envidia y hay que mantener la lengua quieta. No maledicencia. Si vamos a decir algo, que sea constructivo, y si no es constructivo, no le pongamos arandelas, no digamos nada. Porque ciertamente cuando uno desecha todas esas cosas, entonces desea, anhela, se le cae a uno la baba por la leche espiritual no adulterada. Por la leche lógica no adulterada. ¿Se han dado cuenta que lo que el mundo llama lógico es de lo más ilógico que hay? ¿Saben por qué? Porque no siguen la lógica. Porque la lógica es la palabra de Dios. La lógica es la verdad. Una pregunta para todos sin necesidad de respuesta. ¿Alguna vez cuando van en el Transmilenio para la casa después de terminar el trabajo, van pensando, ay, ahora que llegue a la casa, encontraré mi Biblia, la abriré y leeré Génesis 1? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Uy, el Salmo 104. ¡Qué belleza! ¡Ay! Anhelen como niños recién nacidos. Al bebé le ponen el seno y ni siquiera le han puesto el seno. Apenas la mamá lo saca, yo no sé si es el olor o qué, siente inmediatamente y apenas se prende. Así debería ser nuestro tiempo con la palabra de Dios. No 2 minutos y chao. Nadie tendría que estarle diciendo a uno, oigan, por favor, lean Génesis 1, que es que lo vamos a leer para el próximo jueves. Nosotros no deberíamos estar diciendo los jueves, a ver, ¿quién quiere? No, que tú, no, que yo, no, pero que mejor lo haga fulanito. Nosotros deberíamos estar, todos deberíamos estar levantando la mano. No, me toca a mí, hazme el favor. Hey, no me quite mi puesto, hazme el favor, no. Eso es anhelar la palabra de Dios. Porque si eso no es verdad en nuestra vida, entonces no vamos a crecer. Para que por ella crezcáis para salvación. Todo aquel que ha gustado la benignidad de Dios, la magnanimidad de Dios, esa gracia de Dios, la salvación de Dios, todo aquel que ha tenido esta
este privilegio, debe buscar crecer en el privilegio que se le ha dado. Y para crecer debe anhelar la palabra de Dios. Me llama la atención la palabra adulterada. ¿Quién adultera la palabra de Dios? Todos los que inventamos y ponemos la palabra del Señor a nuestro acomodo. ¿Saben quién adultera la palabra de Dios? Aquellos que constantemente están leyendo la palabra de Dios. Los pastores, los maestros, los sacerdotes de la Iglesia Católica, los sacerdotes del Shinto, los sacerdotes de los imanes de los musulmanes. Esas personas son las que adulteran lo que dice aquí y entonces van y se lo enseñan a las personas en las sinagogas, se lo enseñan a las personas en las iglesias cristianas, se lo enseñan a las personas en la misa, se lo enseñan a esas personas y las personas como no vienen y como no anhelan la palabra de Dios, todo lo que les dicen los pastores, los sacerdotes y el otro, y el otro, y el otro, se la creen. Se la creen. Y lo peor del cuento es que no solamente se la creen, la viven así. Y estoy esperando lo peor. Peor todavía, creen que esa es la verdad. Y la reproducen. Además, la reproducen. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que nosotros hemos hecho eso? Yo les he dicho a ustedes que parte de lo que muchas personas aprendieron es mi culpa. Porque yo repetí lo que a mí me dijeron en vez de revisar lo que Dios decía. Y no revisaba lo que Dios decía porque era mucho más fácil que me dijeran lo que las personas pensaban en vez de venir a mirarlo en su palabra. Yo les quiero decir esto. Si realmente buscamos a Dios para que Dios nos diga verdad para nuestra vida, si realmente venimos a esta palabra diciéndole, Dios, respóndeme lo que necesito saber. No lo que yo quiero saber, lo que necesito saber. No tienes que decirme lo que yo quiera, no. Dime lo que yo necesito saber. El Señor dice, pídeme y yo te doy. Pero si no anhelamos estar en la palabra de Dios y anhelamos más cualquier otra cosa, obviamente no vamos a crecer. Y esto es una cuestión personal. Y yo no puedo amar a los demás si yo no crezco en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. No puedo amar a los demás. Porque la única manera en que yo puedo amar a los demás es ver a Dios amándome y amando a los otros. Esta parte, esta primera parte de cómo amar, me corresponde a mí y únicamente a mí. Y no tengan miedo de acercarse a la palabra de Dios. El Señor dijo que en el nuevo pacto nadie tendría que enseñarle a su hermano porque yo le voy a enseñar. Eso dijo. Todo aquel que tenga el Espíritu Santo dentro de sí va a poder entender la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirle a él en específico. Solamente si crees. Si tu corazón está libre para obedecerlo a él, entonces Dios te mostrará lo que él quiere que tú sepas.
Ah, pero entonces no necesitamos de pastores, no necesitamos de maestros, no necesitamos. Esa es la reacción de aquellas personas que no anhelan la palabra de Dios. Pero Lucho, entonces está contradiciendo. No, 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 no. Porque en la palabra de Dios dice que hay pastores, que hay maestros que no adulteran la palabra de Dios. Entonces, Dios en su sabiduría nos ha dicho, examínenlo todo, pero, yo sé que varios saben la respuesta, pero, examínenlo todo, pero Reciban lo bueno y desechen lo malo. reciban solamente lo que es bueno. Pero cuando nosotros crecemos, va a llegar el tiempo en que no necesitamos sino la palabra de Dios. Sentarnos con el Señor y el Espíritu Santo enseñarnos. Segunda parte, para poder amar como Dios ama. Seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya esto no es personal. La primera parte de desear es yo necesito anhelar la palabra de Dios. La segunda parte tiene que ver con la iglesia. Porque habla, ¿dónde dice? Porque habla de una casa espiritual, habla de un sacerdocio santo. Ahora ya no es personal, ahora es con otros. Pero para poder ser edificado, yo primero tengo que acercarme a quién. ¿A quién tengo que acercarme? Al Señor, Al Señor. a la piedra angular. Porque dice aquí, La piedra así es, muy bien, exacto, perfecto. A la piedra angular, porque dice acercándose a él, al Señor, que es una piedra viva. Es la piedra viva. Que fue desechada por los hombres, ya vimos el trasfondo escritural, desechada por los hombres, pero para Dios, ya vimos el trasfondo escritural, es escogida y preciosa. Ahora, para que nosotros podamos crecer en una casa, necesitamos acercarnos a la piedra angular, a la piedra viva, sentarnos, fundamentarnos sobre la piedra viva, o sea, acercarnos al Señor Jesús. Y dice, como nosotros también somos piedras vivas. Entonces este edificio está formado por piedras que tienen Vida. vida. Así como la piedra angular es viva, así nosotros hemos llegado a ser vivos. Y como piedras vivas nos acercamos, nos fundamentamos en la piedra viva que es Él, el Señor Jesús, para que nosotros seamos edificados como casa espiritual. ¿Por qué es una casa espiritual? Porque en medio de nosotros vive El La Espíritu piedra Santo. angular. el Espíritu Santo. Muy bien, exactamente. Entonces, cada piedra tiene al Espíritu Santo y por ende el Espíritu Santo está en esta casa y como es el Espíritu Santo, esta es la casa del Espíritu Santo, esta es la casa espiritual. La iglesia está conformada no por piedras muertas. Todo el mundo quiere tener una sede. Todo el mundo quiere tener la sede más grande.
Los grandes edificios que existen en el mundo son catedrales de piedras muertas. No son la iglesia de Cristo. No vive el Espíritu Santo en él. Esas cosas son pura piedra muerta, no sirven. Dios no vive ahí, el Espíritu Santo no vive ahí. El Espíritu Santo vive en mí, vive en ti, vive en Maribel, vive en todas las personas que han recibido la benignidad de Dios. Y por eso somos una casa viva. Pero es una casa viva que tiene además un propósito santo. Un propósito consagrado a Dios. Un propósito que viene de Dios para cumplírselo a Dios. Y el propósito es, versículo 5, sacerdocio. Estamos para ser sacerdotes. Cada piedra viva es un sacerdote. No, eso es del pastor, del líder de alabanza, de la líder de mujeres, de la directora de escuela de niños. No. Cada piedra viva es un sacerdote de Dios. Tomamos, volteamos, damos a Dios. Tomamos de Dios, volteamos y damos a los que no son de Dios. Eso es lo que significa la palabra sacerdocio. Entonces, como nosotros somos sacerdotes, dice que debemos hacer sacrificios espirituales. ¿Qué significa un sacrificio espiritual? Cada persona a la cual compartimos, nosotros estamos a esa persona llevándola donde Dios. Esas personas, cada uno de esos trabajos que hacemos en esta tierra, van a Dios y están atesorados en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Dice ahí, por medio de Jesucristo. Entonces, para que esta persona pueda hacer un sacrificio espiritual, debe ser por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo así? Si un sacrificio debe morir, ¿cierto? Un sacrificio debe morir, ¿no? Sí. Sí, ok. Es que cuando una persona, por medio de Jesucristo, decide aceptar que Jesús es su Señor, ya no vive él, porque el que vive ahora es Cristo Jesús en él. Murió. Entonces este sacrificio espiritual lo llevo como sacerdote y se lo presento a mi Padre. Eso es amar. Eso es amar. Si nosotros estábamos pensando que amar es que yo lo cojo y saludo a los de la iglesia, te imaginas, ¿no? Las piedras salen unos bracitos y se agarran piedras con piedras. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hubo, Espíritu Santo? Ajá, ¿y qué? Y ya. No hiciste nada. Tu sacerdocio no es para con los que ya son piedras vivas. ¿Ustedes se imaginan que los sacerdotes dijeran, bueno, pongámonos en la religión católica? ¿Ustedes se imaginan esto? Yo soy el padre Linero, antes de renunciar. Yo soy el padre Linero. A ver, por favor, voy a hacer una misa, pero nada más pueden venir aquí los que son sacerdotes como yo. ¿Eso es lógico?
¿Eso es No, no es lógico? lógico. No, no es lógico. ¿Para quién se hacen las misas? A los muertos. ¿Para los que? Bueno, sí, pero no tan literal. También. Siguiendo el contexto. Ok. ¿Para quién se hacen las misas? No se hacen para los sacerdotes porque los sacerdotes ya recibieron el papelito que les dice cómo tienen que hacer la misa. Las misas se hacen para la feligresía que llega a las iglesias. Igual. Nadie hace para los mismos sacerdotes. La iglesia que está metida en las piedras que están muertas, esa iglesia cree que ejerce el amaos los unos a los otros cuando están todos juntos. Y no es verdad. El amar es a aquellos que realmente no nos aman. El amar es tener en cuenta a aquellos que no nos quieren. Los que ya nos quieren es porque tienen el mismo espíritu que nosotros. Ya nosotros nos amamos a nosotros mismos y amamos a los demás porque el Espíritu Santo ama al Espíritu Santo. Estamos en la misma onda. Pero los que no, pero aquellos que no han conocido a Cristo, eso es el verdadero amor por los otros. Por aquellos que nos insultan, por aquellos que nos miran mal, por aquellos que no quieren aceptar, por aquellos que no creen. La diferencia entre creer y no creer está en la obediencia. Fíjense bien. ¿Quiénes son los que tropiezan en la palabra? Los que son desobedientes. ¿Quiénes son los que no tropiezan en la palabra? Los que son obedientes. Así que cuando una persona dice, no, yo creo lo que dice la palabra de Dios, pero no la obedece, es mentira. Es hipócrita, es engaño. No está creciendo. Si ya conoció la benignidad de Dios, no está creciendo. Y la obediencia a la palabra de Dios es muy clara. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. ¿De quién? ¿De discípulos? No, hay que ir a ser discípulos de los que no son discípulos. Es fácil, decía, no sé si esto lo dice más adelante. Miércoles, no me acuerdo si es la primera o en la segunda. Bueno, no importa. Es fácil cuando todo el mundo se ama. Es fácil hablarle a personas que creen. Pero no es lo que el Señor dijo. Hagan discípulos. Significa, vayan donde no hay discípulos y hagan discípulos. No vayan donde ya hay discípulos y sigan haciendo los discípulos, porque eso no existe. Eso es un engaño. Es un engaño. Las iglesias de 11,000, 20,000 personas donde nadie se conoce. Es un engaño. Es un engaño, una alabanza que solamente es hecha por un montón de personas que solamente tocan unos instrumentos y los tocan profesionalmente. Recuerden bien. Hubo un fariseo y un publicano que fueron a presentarse al templo delante de Dios. El publicano y el fariseo. El fariseo dijo que él no era como un publicano. El publicano lo que dijo es, soy un pecador. Siento mucho vivir así. Y el Señor dijo, este. Nuevamente, Pedro vuelve a dar una lección impresionante acerca de lo que significa ser de la iglesia, amar en la iglesia. Da una lección increíble de lo que significa la piedra y quiénes somos nosotros como piedras. La identificación nuestra con el Señor Jesús como piedras vivas ya de por sí es algo para uno alabar a Dios.
ya de por sí es para alabar a Dios. Pero que Dios nos haya considerado hacer como el sumo sacerdote para traer a la familia, a aquellos que no son de la familia. Eso es un amor en grado superlativo. Obedezcamos lo que creemos. Desechemos nuestra maldad para desear la palabra. Y seamos miembros de la casa del Espíritu Santo para que el mundo sepa que Dios vino a rescatarnos. Somos sus sacerdotes. Muchas gracias, Dios. Es altamente confrontante entender que el amor va más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Es increíble. Es increíble. Ok.